que ¿Qué dureza tiene que...? vamos a desarmar lo que es el motor para ver lo que es la caja de cambio, ya, y vamos a ver lo que es el CDT. ¿Ahora? Hoy día, sí, tenemos que ver todo eso. Trae la caja... La otra semana es prueba. Amaro. ¿Cómo, profe? La otra semana es la prueba. Cita. De 8. De 8. Fírmalo, fírmalo. ¿Es sacar la tapa o no? No, eso no es tratado para hacer cosas. Colecua. Ya muchachos, lo que estamos acá, aproveche en la pasada y sáqueme el motor de partida. ¿Dónde está? No. Está, ¿Al otro lado? ¿Al otro lado? a ver, ponga la derecha la ahí está, Ese. ese es justamente. Eso. ¿Cuál es el motor de partida? No Ese es el motor de partida. Aproveche el tiempo. Cumple igual que la misma función que el del auto. Cumple la misma función que el auto, ¿cierto? Claro, ahora vamos a explicarlo. El mismo cableado, el condensado, todo eso, o lo diferente. Ahora vamos a explicar. No tiene otro abajo. Préstame la 8. Vamos primeramente muchachos con lo que es el motor de partida. El motor de partida, ¿qué tal? Así como ustedes vieron que lo sacaron, es la forma de sacarlo, ¿ya? Hay un cable que vendría siendo este cablecito que llega allá, el cual va enganchado aquí. Ese cable trae positivo desde la batería, ¿ya? Lo que es la carcasa hace masa, es negativo. O sea, yo puro cable. Lleva un puro cable. Vamos a Todas las motos. todas las motos, ¿ya? El motor de partida. ¿Estamos? ¿Ahora sí? ¿Sí? El motor de partida, ¿ya? A diferencia de un motor de partida de un vehículo, es solamente inducido, ¿ya? Lo que es la carcasa, interiormente tenemos imán y carbónico. Para sacarlo, lo ideal, ¿ya? Lo ideal en las motocicletas es siempre apoyarse con el inducido y la base. ¿Para qué? Para que no suelte el inducido. ¿Por qué? Porque si se fijan ahí, tenemos lo que es el conjunto de carbones, ¿ya? Y tratar después de poner lo que es el inducido en los carbones es un cacho, ¿ya? Directamente es un cacho. Tenemos lo que es el inducido, tenemos lo que es la bobina del inducido y tenemos lo que son los carbones ahí abajo, ¿ya? Ustedes pasaron motores de partida, ¿cierto? Sí. El principio de funcionamiento lo tienen claro. ¿Saben cómo gira? Sí, ¿Sí? sí, pues. He excitado el rotor y eso excita al estator y produce la Crea corriente. un campo magnético el cual uno tiene una fuerza de atracción y otro de retención y con eso va generando la fuerza de giro del... Por medio de la escobilla manda el voltaje al estator que genera el... el campo magnético. Exacto. Así como dice el compañero, tenemos lo que son imanes fijos, ¿ya? Imanes permanentes en la carcasa, ¿ya? Y lo que es la bobina, ¿ya? Mediante lo que es corriente, entendamos que la corriente por un cable va a generar un efecto, que es el efecto electromagnético. Por un cable, si yo le mando corriente a un cable largo, ese cable va a tener alrededor un campo electromagnético.
¿Por qué los cables de alta tensión le ponen una como cruceta para separarlo? Es por este mismo efecto, ¿ya? Porque tienen campo electromagnético, el cual si los dejan libres van a empezar a chocar, a juntar, a golpear. Por eso tiene separación, ¿ya? Lo que es justamente bobina, donde aquí abajo tenemos lo que es el colector o las delgas, ¿ya? Cada delga está conectada a una bobina del inducido. Al energizar justamente esa bobina vamos a generar un campo electromagnético del cual, como dijo aquí el compañero Francisco, vamos a tener que se va a repeler o atraer con lo que es el campo magnético de los imanes permanentes. Entendamos, por ejemplo, que si en esta bobina tenemos un norte y en esta bobina un sur, acá el norte va a repeler a la bobina norte, pero va a atraer al mismo tiempo a la bobina sur. De esa manera vamos a tener un movimiento. ¿Qué pasa? Que al girar ese pequeño movimiento que hizo, cambió abajo lo que es la delga. La corriente pasó de una bobina a otra y cambió su polaridad. O sea que ahora, en vez de atraer el que era sur, cambió a norte, lo va a repeler. Lo va a hacer que gire, ¿para qué? Para que atraiga el que viene. Va a ir cambiando constantemente de polaridad la bobina. Ya lo que son imanes son permanentes, tiene un norte y un sur, ¿ya? El cual siempre va a estar cambiando de polaridad lo que es la bobina, y de esa manera vamos a tener que empuja a una bobina y a la otra la va atrayendo constantemente. De esa manera tenemos ahí ¿Ese un movimiento giro. o gira todo así? El giro constante, Así. el giro constante, justamente porque estamos cambiando constantemente lo que es la polaridad. Lo único que se devolvía, como yo pensé que sea. No es que esté haciendo como esto, porque claramente como que atrae uno y lo gira, atrae uno y lo gira, por eso estoy haciendo claramente, pero el giro empieza a ser constante, ya, porque estamos cambiando constantemente lo que es la polaridad, atrayendo y repeliendo lo que es una bobina a la otra. De esa manera tenemos lo que es el giro en el motor de partida, ¿ya? Ahora, tenemos lo que es el principio, uno de los principios de Ampère, que está basado en lo que es el electromagnetismo, donde dice que a mayor amperaje, mayor va a ser el campo electromagnético, ¿ya?, de la bobina. O sea que para que nosotros tengamos un campo electromagnético fuerte y grande, sí o sí necesitamos harta corriente. Por ende, necesitamos la corriente completa desde la batería, ¿ya? Lo que es motor de partida en un vehículo, siempre ustedes lo van a encontrar con un solenoide en la parte de arriba. Ya, ese solenoide es el que se encarga de dejar pasar la corriente de la batería al inducido. Ya, toda la corriente de la batería. Se entiende que el motor de partida solamente, su nombre lo dice, es para echar a andar el vehículo, para partir. Justamente, nada más, ¿ya? Por ende, cuando tenemos constantemente ahí dándole al botón en el caso de la motocicleta o a la chapa en el caso del auto, vamos a producir un desgaste que está asociado a los carbones. Por temas de mantenimiento, los carbones y revisar lo que es la cercha, en este caso, de lo que es el inducido. Ya la cercha, los dientes, ahí como quieran llamarlo. ¿Y el carbón no se desgastan esos que llevan como el cilindro ahí? Los imanes no se desgastan, pero los imanes se pueden llegar a soltar, ya por la temperatura. Estos están pegados con un pegamento fuerte, nada más que eso, ¿ya? En un motor de partida alternativo, chinito, eso puede durar muy poco y claramente puede desplazarse, ya se pueden desplazar. Al momento de desplazarse, ustedes, si llegan a sentir que a lo mejor el motor de partida como que acciona y no acciona, lo van a revisar. Lo primero que tienen que hacer afuera es girarlo, hacerlo girar. Quizás va a costarle un poquito el giro, pero tiene que ser libre. Si encuentran que está áspero o que está con una retención media rara, ya quiere decir que a lo mejor no estamos viendo que los imanes se soltaron y están atacando lo que es el inducido, ¿ya? Otra forma de ver antes de desarmar lo que es el motor de partida es, usted lo saca, primeramente, claramente nos va a dar el síntoma de que usted le da al botón y suena tic, tic, tic. Ese es el relé de partida. Como está pegado. Ese es el relé de partida, justamente como si estuviese pegado. Ese es el relé de partida que lo vamos a ver ahora en la motocicleta, ya que es el relé de partida, relé de arranque o es el chanchito de partida. Ya se le conoce a la motocicleta como el chanchito de partida. Ya de repente no van a escuchar por ahí, no, vete el chanchito. Estamos diciendo que es el relé de partida, ¿ya? En este caso, justamente cuando se siente ese tic, 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 quiere decir que está accionando lo que es el relé, la corriente está pasando, pero este no está girando. Ahí es donde ya sabemos que a lo mejor puede ser que el desgaste de los carbones ya está ya al límite y no está haciendo contacto lo que son los carbones con el colector. O sea que no está pasando la corriente, no se está energizando lo que son las bobinas y no va a girar, ¿ya? En muchas motocicletas el motor de partida se cambia completo, ¿ya? Hay una reparación para cambiar los carbones, hay una, pero no es recomendable. ¿Cuál es? Si ustedes se fijan, los carbones aquí atrás tienen ahí un cablecito. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Tienen un cablecito. Ese cablecito lo cortan
y le adhieren un carbón nuevo con la misma conexión del cable, pero lo soldan. Esa soldada nunca queda buena, nunca. Y usted claramente le dijo no al cliente, no, yo te lo reparo, yo sé dónde lo reparan, usted lo lleva a reparar, pero le duró un mes lo que el motor de partida y volvió con la falla. Entendamos que aquí se genera una temperatura, ¿ya? Si es mucha la temperatura, lo que es la misma, el estaño o la soldada puede empezar a derretirse, a ensuciarse, a generar problemas, que el contacto vaya siendo malo y vaya perdiendo la capacidad de girar lo que es el inducido. ¿Qué pasa? Que ahí usted se mete en un cacho, ¿por qué? Porque tiene que darle solución al cliente y va a gastar de su plata porque el cliente le va a pedir garantía. Si usted le cobró 30 lucas por la reparación, porque claramente a lo mejor a usted le cobraron 10, ganó 20, ya la pasada, ganó plata de la nada, eso fue meterse en un cacho. Porque ahí va a tener que volver a repararlo y quizás al cliente le dure más o menos, pero va a tener la falla constantemente. En cambio, si usted pescó el motor de partida y le dijo al cliente, mire, estimado, yo necesito sí o sí cambiarlo, ¿por qué? Porque no hay una solución para esto. Hay una solución, pero va a depender si usted la quiere. Si usted la quiere, va a depender de su criterio, pero yo no le doy garantía a usted. Puede durarle un mes, 2 meses, un año, lo que le dure, le va a durar, pero yo no le puedo dar garantía por eso. Si usted quiere hacerlo, va bajo su criterio. Porque yo, como técnico, y para mí, para no meterme en un cacho, tengo que cambiar lo que es el motor de partida. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Esto es lo que es el motor de partida de lo que es una motocicleta. Tengo una pregunta, No. profe. Ya. La pata para echar a andar hace la misma función que eso. Exacto. La pata, para echar a andar, que lo vamos a ver en el CVT, que ahí tenemos una conexión de pata. La pata es por piñón directamente conectado al cigüeñal. Ahí se mueve directamente el cigüeñal. Igual que el motor de partida. El motor de partida va conectado a un piñón loco, ya que se mueve solo. Y ese piñón va conectado a lo que es un piñón que va detrás de lo que es el magneto. ¿Ya? Cada vez más yo creo que... démoslo vuelta. Ahí acá está. Acá está. Si se fijan, acá está el piñón. ¿Ya? Ese piñón, si usted sacamos el magneto, ese piñón va a girar en banda para los dos lados. Ese piñón, por un lado, nos conectamos al motor de partida y por el otro lado nos conectamos acá atrás a lo que es el magneto, que tiene la piñera para hacer girar el cigüeñal. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Esta es la carcasa donde están los imanes permanentes. Es la misma carcasa, ¿no? Ya tenemos la carcasa, tenemos lo que es el inducido. Ahora, ustedes ya tan claro también, si se pasaron lo que es el motor de partida, las pruebas que se le hacen al inducido. ¿Qué pruebas se le hacen? Claro, pues de aislación, de Dilación, continuidad, continuación. Nada más. para ver si están cortos. Justamente. Ahora, ver si un motor de partida como esto está en corte es fácil. Usted al desarmarlo va a cachar que aquí está quemado. O en algún punto está quemado, pero es fácil de verlo, de verificarlo. ¿Ya? Claramente este está nuevo. Cuando ustedes vayan a ver uno, va a salir todo empolvado por el desgaste de los carbones. Se limpia, se realiza una limpieza con algún limpia contacto, con limpia carburador también sirve. ¿Ya? Y va a darse cuenta al tiro de inmediato si está quemado o no quemado. Ya, lo que se quema siempre va a ser lo que es el barniz que protege al bobinado. ¿Ya? Miren, si se fijan allá, en esa motocicleta, muéstrenle Francisco ahí lo que está colgando, lo que fue. El chanchito. Es el chanchito, ya, justamente. Hay unos cables, y uno de los cables va directamente al botón de manillar. Usted cuando echa a andar la motocicleta de la manilla, ese botoncito está dejándole pasar corriente positiva, ya, al chanchito, al relé, ya no sabemos cómo funciona un relé, ¿cierto? ¿Ya? ¿Para qué? Para que deje pasar la corriente completa de la batería al motor de partida. Si se dieron cuenta de lo que explicaba todo, este cable no es normal a los demás, justamente por eso. Porque la corriente que va a pasar es toda. La de El la cable batería. positivo de Todo el la- amperaje de la batería. Claro, ¿Cómo es igual? justamente. Ahora, en una motocicleta no va a ser el mismo diámetro porque claro, diferente, las baterías de motocicleta tienen un amperaje más bajo que la... Profe, el auto. ¿de cuánto amperaje estamos hablando cuando...? Depende mucho del modelo de la motocicleta, porque varía el Pero modelo de batería y la amperaje. un promedio más o menos. Es que el amperaje se basa en cuánto, pueden ser 10 amperoras, 12 amperoras. No, pero el arranque, ¿cuánto le quita a la batería? El total, el arranque es total. Si dice 2 amperes son los 2 amperes que se están yendo directamente a lo que es el motor de partida. ¿Ya? Aquí igual hay un CCA, que el CCA vendría siendo las partidas en frío. ¿Ya? El CCA es directamente lo mismo, que las partidas en frío es toda la carga que pueden tener. ¿Ya? ¿Cómo se carga la batería después? Mediante lo que es el estator, que lo vamos a ver ahora. Ya tenemos lo que es el motor de partida. ¿Se entendió, cierto? Sí. El principio de funcionamiento es súper simple, sencillo y es el mismo que el motor de partida de un auto.
cambia muchas veces lo que son las piezas. El solenoide, por ejemplo, en un vehículo, aquí tenemos lo que es el relé. El principio de funcionamiento es el mismo. Claramente este lo vamos a encontrar en una parte diferente a lo que es el motor de partida. ¿Ya? No unida. No está unida, justamente, no está unida. Vamos a dejar esto por aquí, pero no. Aquí mismo, muchachos, nos vamos a encontrar con sistema de carga. Tenemos lo que es un trifásico. A ustedes les expliqué el trifásico, ¿cierto? ¿Por qué se llama trifásico? Sí. Tiene tres fases. Tres fases. Tres fases, ¿cierto? Si hablamos de un bifásico, dos fases. Y un monofásico, Uno. claro. ¿Ya? En este caso tenemos lo que es un trifásico, ya te podríamos decir que es un bifásico. Este sistema, porque aquí la bobina es independiente, es diferente a lo que es este bobinado. Si se fijan, estas bobinas son todas iguales. Y en el caso de esta es una diferente. Ah, bueno, más grande que la otra. Claro, exacto. Ahora, un monofásico nos podemos encontrar esta bobina independiente y otra bobina por acá independiente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tiene esta bobina acá? Porque esta bobina va directamente al CDI. Cuando hablamos de CDI, hablamos directamente de un módulo de encendido. ¿Ya? En una motocicleta nos podemos encontrar con un CDI, TDI o una EQ directamente. Cuando sabemos que la moto es a inyección electrónica, nos vamos a encontrar sí o sí con una EQ. La EQ tiene que recibir señales de los sensores y mandar lo que son señales eléctricas para los actuadores. ¿Ya? Ahí es donde se controla lo que es la EQ, ahí es donde se maneja la EQ. El CDI, como les digo, es un módulo de encendido solamente. ¿Qué hace el CDI? Al momento de que el magneto vaya cortando lo que son las líneas de fuerza para generar una carga eléctrica en la bobina, ¿ya? El principio de Faraday. ¿Saben cuál es el principio de Faraday, cierto? ¿No? Un imán, al acercarlo a una bobina, va a generar un pic positivo. Al alejar ese imán, va a generar un pic negativo de corriente. Lo que son los trifásicos, ya alternadores, su nombre los dice, alternadores porque alternan, traen corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, estamos hablando de que la corriente está pasando de positivo a negativo. Positivo a negativo. ¿Ya? Eso es corriente alterna. ¿Qué pasa? Que cuando yo pase el imán por acá vamos a tener un pic positivo. Cuando pase el sector norte, por ejemplo, nos va a dar un pic positivo de señal. Y cuando pase el sector sur, nos va a dar un pic negativo. De esa manera, al ir pasando lo que son los imanes por la bobina, vamos a generar un pulso alterno de corriente. ¿Ya? En esta bobina en específico se va a ir directamente esa corriente a lo que es el CDI. Se va a mantener la corriente en el CDI hasta que lo que es el captor, que en este caso vendría siendo esta guía, pase por lo que es el captor, ¿ya? O el sensor inductivo, o también lo pueden llamar CKP. ¿Ya? En las motos, a todo esto, en las motos siempre nos vamos a encontrar con este tipo de sensor, con un sensor inductivo de 2 cables. En los vehículos nos podemos encontrar con un sensor Hall. El sensor Hall tiene 3 cables. ¿Ya? Siempre nos vamos a encontrar aquí con un sensor inductivo, el cual, como les decía, al pasar lo que es el imán por esta bobina, se va a energizar lo que es el CDI, los condensadores. CDI quiere decir condensador discharger ignition, ya que es una ignición por descarga de condensadores. Cuando directamente, en este caso, la guía que trae lo que es el magneto, pase por el sensor inductivo, esa corriente que tienen los condensadores la va a saltar a lo que es la bobina de alta. ¿Para qué? Para que mande lo que es la chispa al motor. ¿Ya? O sea que podemos decir que esta bobina, hablando así ya, simples palabras, esta bobina sí o sí va de la mano con lo que es el captor. ¿Para qué? Para netamente la chispa de la motocicleta. Lo que son las otras bobinas nos van a generar la corriente alterna, la cual va a ser rectificada y regulada por un regulador rectificador, el cual nos va a mantener lo que es la corriente de la motocicleta, ya sea luces, el mismo tablero, ya freno, todo el sistema eléctrico. Tenemos entonces lo que es un CDI, que es por descarga de condensadores, la ignición, ya solamente ignición, que estamos hablando de chispa, donde se va a cargar mediante lo que es esta bobina y cuando pase por el captor la va a descargar a la bujía. Toda esa corriente que se está acumulando en los condensadores va a ser descargada cuando toque lo que es la guía, cuando se energice lo que es la bobina del sensor inductivo, para que se descargue lo que es justamente la corriente de los condensadores del CDI hacia lo que es la bobina de alta. ¿Ya? Esto es un bifásico, ya donde tenemos varias bobinas y una diferente. En un monofásico nos vamos a encontrar con esta misma bobina y una bobina más. Son 2 bobinas, una al lado de la otra. ¿Ya?
Y acá nos vamos a encontrar con el trifásico, donde el trifásico directamente nos está generando corriente alterna, la cual va a ser regulada y rectificada por el regulador rectificador. Nuevamente, ya siempre tiene que ser regulada y rectificada para el sistema de luces. Entendamos de que los trifásicos o los alternadores, como quieran llamarlo, va a generar corriente alterna, pero las motocicletas, los vehículos funcionan con corriente continua. Teniendo eso en mente, sí o sí tiene que ser rectificada. Hablar de rectificar quiere decir que tiene que pasar de alterna a continua, ¿ya? Y regulada, ¿por qué? Porque la corriente siempre va a estar generando a mayor velocidad, mayor corriente, y ahí puede ser mucha la corriente que pase si nos vamos directamente al sistema de luces. No nos sirve. Tiene que ser regulada y esa regulación va siempre a 14,5 volts. Pero acá tenemos más corriente que acá, por ser trifásico, ¿no? Es que depende mucho del filamento de la bobina. Depende mucho de eso. Este puede ser de 2 fases, pero puede tener más... Claro, según la vuelta que tengamos en la bobina, podemos generar mayor corriente, mayor cantidad de corriente, más fuerte la corriente que se puede generar. ¿Ya? Miren, Profe, este sensor es lo mismo que le pasa al auto, como usted lo dijo delante, el CKP, como el CKP del auto, el mismo sistema. Si esto falla, no prende. claro, cuando hablamos de CKB estamos hablando directamente de la chispa del vehículo, en este caso del motor. ¿Ya? Por CKB, como les digo, tanto en un bifásico, monofásico o cumple trifásico, la misma función. el principio de funcionamiento es el mismo. ¿Sí? Es captar el punto muerto superior para mandar lo que es la chispa. Profe, El fabricante, ¿qué parámetros toma en cuenta o cómo él decide cuándo es inductivo o cuándo es por efecto Hall? el efecto Hall tiene 3 cables. ¿Por qué? Porque tenemos un cable donde a ese cable le está mandando corriente al sensor. Ya en un efecto Sí, Hall po. con 3 cables tenemos una corriente que se le está yendo al sensor, el cual es un circuito interno del sensor que es una corriente continua. Cuando lo que es el sensor, o en este caso la guía, ya vamos a hablar de justamente esto mismo, cuando la guía ya del magneto pasa por el sensor Hall, lo que es la corriente constante que se le está mandando, cuando pasa por esta señal, se energiza lo que es el sensor y internamente se va la corriente a masa. Cuando hablamos de un sensor Hall tenemos una corriente, no es una corriente digital, es una corriente análoga cuadrada. Ya, porque si hablamos de una señal digital cuadrada, estamos hablando de que la computadora está controlando lo que es la señal. Pero esta es una señal análoga cuadrada. O sea que la corriente que se está mandando tiene una corriente continua de 5 volts constante, y cuando pasa lo que es la guía, lo manda a tierra y tiene una caída. Después vuelve a subir y cae. Vuelve a subir y cae cada vez que pasa por lo que es la guía. Eso es un sensor Hall. La guía es la que le hace. Claro, la guía le hace como la guía a tierra del sensor. De esa manera entiende la EQ que se está yendo a tierra y claro, tiene que mandar chispa en un sensor Hall. Por eso tiene 3 cables. Uno es continuo, constante de 5 volts que le está mandando la EQ. Y los otros 2 son lo que son las señales del mismo sensor Hall. Y es justamente porque le está mandando uno señal, el otro es tierra y el otro es un 5 volts constante. Donde cuando pasa por la guía, lo que es la corriente que se está mandando se está yendo a tierra. Por eso es análoga cuadrada. ¿Ya? Por eso ese es un sensor Hall. En cambio, un sensor inductivo internamente tiene una bobina y tiene lo que es un hierro, el cual esa bobina, el mismo principio de funcionamiento. Cuando pasamos lo que es justamente un imán por una de las bobinas, vamos a generar un pulso, ¿cierto? El mismo principio de funcionamiento. Cuando pasamos lo que es esta guía, ya este relieve, por el sensor vamos a generar un pulso en el sensor. Ese pulso es el que se va a mandar directamente a lo que es la EQ o el CDI o el TDI. De esa manera se entiende de que se está llegando al punto muerto superior. ¿Para qué? Para que salte la chispa. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia entre un Hall y un inductivo. Ya, pero en las motos siempre nos vamos a encontrar con un sensor inductivo. ¿Ya? 3 cables, inductivo. 2 cables, claro. Y de ahí vienen sensores que la verdad es que nunca se vieron mucho, pero son sensores por... ¿cómo es que se llama? Como por luz, por láser. No me acuerdo cuál es su nombre. La verdad es que se vieron muy poco porque fallan demasiado. Pero no me acuerdo su nombre en este momento. ¿Ya? Pero viéndonos al tema de las motos, siempre nos vamos a encontrar con este sensor. ¿Ya? En este trifásico, sí o sí nos vamos a encontrar con que las 3 fases son cargas directamente. Y como les decía, tienen que pasar por un regulador rectificador. ¿Para qué? Para que se vaya lo que es la EQ, sistema de luces, todo el sistema eléctrico de la moto en sí. ¿Ya? El motor de partida, ¿qué va a hacer? Nos va a dar partida a la motocicleta y esto nos va a generar la carga de la motocicleta, que vendría siendo el alternador, donde nos encontramos estator y magneto. ¿Ya? Magneto tiene lo que son los imanes, si se fijan acá. Los imanes van por dentro, donde aquí están. Si usted le pasa cualquier
pedazo de metal va a encontrarse con los imanes por separado. ¿Y esta pieza, profe, qué es? No, son remaches, es parte de. Ah, ok. Claro, como tendría siendo como un tipo volante de inercia, ¿ya? Por Ah, el ok. peso que trae, ya se mantiene lo que es una inercia en el señal, con el movimiento. Profesor, disculpe, ¿cómo identifico que es trifásico a bifásico? Por la bobina. Nada más. Claro, por esa bobina es diferente que El trifásico no trae bobina. Exacto, el trifásico nos vamos a encontrar siempre con las tres fases iguales. Ya las bobinas, todas las bobinas son iguales. Y cuando tenemos una bobina diferente nos vamos a encontrar claramente con un monofásico, quizás bifásico, claro, trifásico. Es la gran diferencia, ya no hay más que eso. Eso nos vamos a dar cuenta cuando destapemos la moto. ¿O no? preguntar, profe, ¿cómo saberlo si no trae como un auto donde salga que diga eso? Hay que solamente abrirla para... Sí, la verdad es que claro, es la mejor forma de verlo directamente abriendo lo que vamos a encontrar con eso. Esto depende básicamente del ¿cómo se llama? De la bobina. Claro. De la bobina como está diseñada para claro. generar el Exacto. tema de la corriente. Ahora, en los monofásicos, como están comentando por aquí, no sé si los comenté en algún momento, en los monofásicos es mucho más fácil revisar, ver si tiene bueno, la verdad es que una moto monofásica es mucho más fácil de ver si tiene monofásico o trifásico. Las motos que tienen monofásico es cuando llegan a un semáforo tienden a tener una caída de tensión grande en lo que es la luz. Justamente. Y al acelerarla es donde claro, se mantiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la caída de tensión Eso está bien, no es porque está mala. no, está bien, justamente. Lo que pasa es que la caída de tensión de... ¿Hagamos? Ah, disculpa, pero no... Ok, bueno. En un monofásico, muchachos, tenemos esto. Vamos a encontrarnos con que la bobina va a generar un pic positivo, un pic negativo, de esta manera. ¿Ya? Tenemos lo que es un pic positivo y un pic negativo. ¿Ya? La bobina, al pasar justamente el imán por la bobina, va a generar un pic positivo y un pic negativo. Esto es un monofásico. ¿Ya? Esta frecuencia que se está generando aquí es un monofásico. ¿Qué tenemos? De que cuando en la motocicleta empiezan en ralentí en un semáforo, tenemos que se anuncia esa caída. Después vuelve a subir, se anuncia esa caída. Por eso se ve como un parpadeo hacia abajo. ¿Qué pasa? Que en un trifásico tenemos que una fase, tenemos otra fase y tenemos de acá otra fase. En un trifásico esta caída de tensión es la mínima, por eso se mantiene constantemente la corriente estable. Porque se ayudan entre fases. Claro, justamente no hay caídas de tensión. En un monofásico tenemos una caída de tensión pronunciable. Claramente cuando se acelera no se ve esa caída de tensión. ¿Por qué? Porque la frecuencia se hace más corta. más rápido, ¿no? Justamente se hace más corta y la caída de tensión es la misma. Pero en un trifásico no se ve esa caída de tensión por lo mismo, porque se cae de una fase la tensión y está la otra fase ahí apoyándose de inmediato. Se están constantemente apoyando una a la otra. Y aparte que tiene un sistema de condensadores también para claramente minimizar esa pequeña caída de tensión, de la cual al fin de cuentas tenemos una señal continua. Ya, donde tenemos una señal continua que no va a tener caída de tensión para nada. Esa es como la gran diferencia entre un trifásico y un monofásico, donde se puede ver justamente por qué se... ¿Y el por qué se fásico, cae la el tensión. bifásico es lo mismo? Claro, pero en menor cantidad. Si usted la acelera, usted puede ver la luz, no, se ve bien. Pero si la acelera un poquito, darse cuenta que de igual manera aumenta un poco más. Aumenta un poco más. Porque la caída de tensión también es mínima, pero igual se nota. Se nota algo. ¿Se entendió, cierto? Sí. Sí, pero complicado, ¿no? Ahora, ¿qué maneras de ver, de revisar tenemos acá? Profe, y en el bifásico, monofásico, trifásico y bifásico. ¿Ah? ¿Qué ocurre acá? Igual se nota la que... Claro, se nota, Igual pero se va a en notar. menor- en Pero menor la acelerada cantidad. se nota. Justamente, menor cantidades. Ya, ok. Ahora, las bobinas, muchachos, se pueden ver directamente midiendo continuidad o midiendo resistencia. Podemos, en este caso, medirla en las tres fases, donde tenemos que tener el mismo valor en las tres. ¿Ya? Es una manera práctica de verlo. Si hay una de las fases que no está en el mismo valor que la otra, quiere decir que esa fase claramente está Hay un guateando. corte. Hay un corte. ¿Es para medir el estator? Es para medir lo que es el estator. ¿Ya? Se puede medir directamente por resistencia, ¿ya? O por continuidad. ¿Por qué por continuidad? Porque en una fase, en una bobina, tenemos una entrada y tenemos una salida. O sea que el cable no debería estar cortado. ¿Ya? Si ¿Dónde está el cortado- estator acá, profe? ¿Ah? ¿El estator dónde está? Este es el estator. disculpe, Este es el estator. Este. ¿Ya? Y el magneto, este. Ya. Esas son las dos piezas que nos van a generar lo que es la corriente. Ok. ¿Ya? ¿Qué otra forma de ver justamente en las motocicletas que tenemos un trifásico? ¿Ya?
usted va a medir lo que es la carga de la batería y en vez de que tenga 14 y algo, nos está arrojando 13,5, 13,6. Ahí también nos puede dar un indicio de que tenemos una fase quemada. ¿Por qué? Porque la carga debería ser 14,5. Pero nos está dando 13,5. O sea, ¿por qué no está dando 13,5? Bueno, vamos a revisar y justamente ahí donde nos tiramos acá y revisamos lo que es la resistencia de todas las fases donde tienen que tener el mismo valor. ¿Ya? Si no están dando el mismo valor, quiere decir que el problema puede ir por otro lado, que puede ser a lo mejor el regulador rectificador. ¿Ya? Para revisar justamente si es efectivamente lo que es el trifásico, es midiendo resistencia. O otra manera es teniendo carga justamente en la motocicleta, echamos a andar la motocicleta, teniendo carga de la batería, echamos a andar lo que es la motocicleta, desconectamos este enchufe y le metemos voltaje alterno. El voltaje alterno debería ser mínimo 40 volts alterno, no un volt continuo. Lo que es la manía del tester siempre tiene que irse alterno, ¿ya? Y se mide donde las tres fases nuevamente tienen que dar la misma cantidad de corriente. Si hay una fase que nos está dando menos, ya sabemos que hay una fase quemada y por eso nos está arrojando, en vez de los 14, nos está arrojando 13,5. Ahora, en este caso, sí hay personas que reparan lo que es el estator. A algunos le quedan espectacular y a otros puede que no. ¿Ya? Pero en este caso no habría problema si lo llegaran a reparar. Como les digo, hay gente que lo repara y la verdad es que hay unos que le quedan súper bien. Es así como cuando reparan los alternadores. Claro, pero de auto ¿Usted se refiere a Matucana? No sé. No, digo yo porque Matucana hacen de todo en cuanto a reparaciones de motor. Puede ser. Si usted conoce ahí un eléctrico bueno que le pega ahí al tema, vamos a tener ahí una solución rápida. Ahora el valor que tiene esa pieza versus lo que puede valer la reparación. No, es mucho más barata la reparación. Es mucho más barata la reparación. Sí. Una herramienta para sacar eso del motor, yo lo traje, lo saqué y cuando se trae imán, me costó harto sacarlo. Así como, No, donde el magneto sí o sí es imantado. pero mucho sacarlo. Exacto. No hay ni Muchas veces, herramienta. ojo, no, porque muchas veces no solamente pasa de que la tapa sale por la fuerza del magneto, sino que también la piola queda muy tensa y por eso también cuesta sacarlo. Lo ideal es soltar la piola y tenerlo todo afuera y claramente hacer la fuerza necesaria para sacarlo ahí. Profesor, y en Pero cuanto no, al alternador que sea alternativo, ¿no es recomendable o en este caso nomás? ¿No es recomendable o sí podría jugarse con Si él? encuentra un alternativo que sea igual, sí, no habría problema, pero tiene que fijarse bien de que el gruesor de la bobina sea más o menos el mismo. Claro. Porque si es más delgado, claramente no va a generar la carga que necesitamos. Va a haber una descompensación Profe, ¿el estator se cambia junto con el CKP o solamente se cambia esto? Muchas veces viene completo, otras veces no viene completo y ahí es donde se cambia solamente el estator. Ya es porque lo que es el ramal, el ramal de cambio. Yo estaba viendo, por eso estaba preguntando. Sí, ¿cómo se llama esto, profe? Cuando cambiamos el estator, ¿viene toda esta pieza? Por eso, cuando cambiamos el estator, viene solamente el estator y lo que es el captor. ¿Esto se mete con prensa, profe? No, viene apernado. Solamente pernado Ahí sale- sí, con la cadena. Apernado y lo Ah, sacamos ya. fácilmente, igual que lo que es el captor. Apernado, pum, para afuera. Ah, ya. Nada más. Captor se llama. El captor, claro, un CKP, captor. Ya. Ahora muchachos, entiéndanse que el señor Faraday, traten de acordarse de ese nombre porque el electromagnetismo hoy en día es el que... Ya está llegando. Sí, justamente. Es más, por ahí hay un video donde se habla de la velocidad de la luz. Se dice que la velocidad de la luz, ¿cuánto es? 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros por segundo. Pero se dice que el campo electromagnético que genera la corriente es una fracción de lo que es la velocidad de la luz. Es una fracción de la velocidad de la luz. O sea que si estamos hablando de 300.000 kilómetros en un segundo, lo que es el campo electromagnético viaja mucho más rápido que eso. ¿Ya? Es lo que aparece como información. ¿Ya? Ahora, entiéndase muchachos que lo que es... Maldita ciencia. Lo que es no, en serio. Y lo que es, hablando de un poquito de historia, ya lo que es la bobina, todo lo que es, estamos hablando de ahora de cómo se genera un pic positivo, pic negativo, lo descubrió lo que es Faraday. Pero Nikola Tesla, ¿conocen a Nikola Tesla, cierto? Sí. Justamente. En la batalla que tenía él con, ¿cómo se llama el inventor de la ampolleta? Tomás Edison. Justamente, Thomas Alva Edison, ya cuando tuvieron esa batalla, por quien quería comandar en ese entonces lo que era la corriente que iba a beneficiar a lo que es el planeta o directamente a las ciudades, tenían esa como discusión entre lo que es corriente continua, que era Thomas Alva Edison, donde él tenía ese poder de la corriente continua, versus lo que era Nikola Tesla. Él decía que Nicolás Tesla decía que se podía llegar a muchos más lugares con corriente alterna.
En cambio, Thomas Alva Edison decía que no, que con corriente continua podía hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que por un cable, lo que es su longitud y lo que es su diámetro, tenemos una resistencia. Y esa resistencia, a mayor longitud del cable, va a ser mayor la resistencia. Y esa corriente se va a perderse en un tramo largo. Ahí voy yo, Tomás. Claro, claro. Sí, no, sí, por historia, es muy, muy buena historia ahí en esa batalla. ¿Qué pasa? Que por eso voy a este tema, porque las bobinas, ya, o el campo electromagnético en sí, y la inducción electromagnética, son cómo trabajan hoy día los transformadores de las corrientes de los cables. Entendamos que una hidroeléctrica va a generar cantidad de corriente en exceso. Para transformar esa corriente, la transformamos mediante una bobina gigante a bobinas chicas. De esa manera nosotros estamos por inducción electromagnética, pasando de una corriente de cantidad alta a una cantidad baja. De esa manera nosotros podemos transportar lo que es la corriente a un punto de un transformador, y ese transformador nuevamente por inducción electromagnética, donde tenemos una bobina chica y una bobina grande, transformar la corriente. Los mismos transformadores, ya, de los celulares, donde los veamos, tienen este sistema de bobina, donde una bobina chica y una bobina grande, donde estamos transformando corriente, voltaje, los bajamos y los subimos como si nada. Por eso la corriente alterna, y claramente Nicolás Tesla tenía toda la razón en la corriente alterna iba a ser el futuro de lo que hoy día estamos. Tesla parece que también descubrió el control remoto. Claro, lo que son campos por señales. ¿Sí? No, si... Los primeros sistemas de control remoto los inventó él. Sí. No, sí, hay historia, ¿ya? Pero el señor Faraday fue, la verdad es que... ¿Era contemporáneo a Tomás? No, porque eran Tomás Alva Edison y Tesla estaban justamente en la misma batalla, estaban vivos en ese tiempo. El señor Faraday. No, Faraday viene de antes. Adelante, ya. Faraday viene de antes. Es más, Faraday no tenía ningún conocimiento, hablando teórico ni matemático, de lo que estaba haciendo. Él era práctico. Todos sus descubrimientos fueron prácticos. Fueron netamente prácticos. Lo que es la FAN, que es fuerza electromotriz, donde se mueve un motor eléctrico, es netamente práctico. Todos sus experimentos fueron prácticos. Es más, las ecuaciones de Maxwell, que son unas ecuaciones donde ahí entra el principio de Faraday, entre lo que es el principio de Volt, de Ampere, todos esos principios, que son ecuaciones, de la cual él le dio lo que es el reconocimiento a Faraday por todos los descubrimientos que él hizo, y todo lo que Faraday hizo se lo llevó a ecuaciones matemáticas, y justamente coincidía todo, donde Maxwell netamente sacó lo que son leyes hoy en día de Faraday, el cual le dio el reconocimiento a él por sus logros, por la capacidad de encontrar todo lo que encontró. Y claramente anterior a él estaba Ørsted, que Ørsted fue el que descubrió lo que es un campo magnético. Ya, pero eso ya es el principio de lo que es el campo magnético. Pero Ya, Nicolás y Tomás se colgaron de estos dos personajes para ejecutar lo suyo. Claro, porque ahí ya teníamos ya electricidad, Sí, ya sabíamos que teníamos habían indicios de campos algo. electromagnéticos, claro. Todo se basó en justamente Faraday, que fue el que descubrió lo que es el sistema, en este caso, en los efectos que se produce al pasar corriente con un cable. Una bobina, un cable, eso. ¿Se entendió, cierto, muchachos? Sí. ¿Qué bonito? ¿Quedó claro? ¿Qué hora es? La 8:30. Y tenemos clase hasta las 10:30. Vamos.